Pasos para hacer tu envío más fácil. 1. Registra gratis tu casillero ingresando a kexport.net. 2. Haz tus compras online. 3. Avísanos qué compraste, cuál será el tipo de servicio, aéreo o marítimo, destino, Venezuela o Panamá. 4. Procesa tu pago y envía el soporte. 5. Recibe tus compras. K-Export. Déjalo todo en nuestras manos. Regresamos con Agárrate y, bueno, recuerda, si tienes dudas de haberte contagiado con el COVID-19, lo mejor es hacerse la prueba y el mejor lugar es Farm Aid Pharmacy. Yo te invito a que los visites en su sede física en Pembroke Pines. Hazte la prueba en apenas 20 minutos, vas a tener el resultado. También si necesitas medicinas y tienes las instrucciones del médico de tu país de origen, en Farm Aid Pharmacy te van a ayudar con eso. Bueno, y para hacer una cita con Calogero Tramonte, hazla con anticipación, porque en el local de tu red se está respetando todo lo necesario para evitar el contagio del COVID-19. Haz la cita a través de su página web, que es turred.com, o a través de su aplicación, que es Turred. Y cuando tengas la cita, trata de ser puntual para evitar que haya más personas de las indicadas y que se pueda mantener el distanciamiento social. Regresamos con Agárrate y antes de presentar a nuestro invitado de este segmento, les recuerdo el programa del lunes. Es un programa especial en el que vamos, ahí tienen ustedes la promoción, en el que vamos a compartir las pruebas que tenemos para enjuiciar internacionalmente a la diputada panameña Zulay Rodríguez por crímenes de odio. No se pierdan el programa el lunes a las 9 de la noche en este espacio de Agárrate. Bueno, José Vicente Carrasquero nos acompaña, ustedes lo conocen, consultor de opinión pública, de campañas, consultor político, analista. Bueno, ya yo dejé las preguntas para José Vicente en el segmento anterior. ¿Cómo estás, José Vicente? Hola, Patricia. Gracias por la invitación. Un gusto estar contigo. Gracias por estar aquí. Bueno, hablábamos de los escenarios en Venezuela, que se siente un vacío de liderazgo como nunca. Yo creo que en el tiempo que yo recuerdo de ser periodista, analista, yo nunca había sentido que en Venezuela simplemente no hay nadie que comande o que oriente o que capitalice, yo no sé cuál de las palabras utilizar, el malestar ciudadano, que además es de ambos lados. O de los tres lados, porque hay un lado que está con el gobierno, otro con la oposición y otro que no está con ninguno de los dos. ¿Qué le espera al venezolano con esto, José Vicente? Bueno, evidentemente, Patricia, como tú dices, hay un vacío. Además, en todo el espectro político. Desde la oposición más rancia hasta el chavismo más fanático, hay un vacío de cómo superar esta grave crisis que está viviendo Venezuela, que no es evidentemente lo que tratan de presentar la UAT del Hotel Humboldt, ni las playas repletas de gente en el carnaval. Eso no es Venezuela. Venezuela es mucho más triste, es no tener gas para cocinar, no tener agua para bañarse, salir a la calle y no saber si vuelves a tu casa porque te puede agarrar algún criminal. Esa es la triste realidad de Venezuela, que han tratado de echarle tierra encima y que ahorita se trata de normalizar con un llamado a unas elecciones donde lo primero que te pregunta la gente es, bueno, pero un momentico, no fui a las elecciones del año pasado que potencialmente las hubiese ganado de calle, visto los números, y voy a ir ahorita, explícame cómo se maneja este asunto. Hay una cuestión que es cierta, Patricia, y es que hay un ambiente internacional que presiona hacia la negociación, que presiona hacia sentarse, presiona hacia conversar. Bueno, visto 2 años también de inacción, ¿no? Claro. Entonces ya la comunidad internacional dice, bueno, no hiciste nada con el apoyo que te di, pues vamos a otra cosa. Bueno, y además que hay un cambio en quien estaba comandando el asunto. El cambio de presidente en los Estados Unidos, bueno, hace que resurja la idea de una Unión Europea paquidérmica, lenta, totalmente
Abstracta, además. No, y O sea, desorientada porque- con sí. respecto a lo que pasa en Venezuela, pero bueno, lo cierto es que en la medida en que nos movemos hacia allá, te tiene que llamar la atención el hecho de que no se esté preparando nadie para ese escenario. Y entonces de repente te vas a encontrar con que los representantes de las fuerzas democráticas, como yo prefiero llamarlas, en Venezuela van a ser Timoteo Zambrano, Claudio Fermín. Mira. Bueno, es que ese Sí, es el sí, camino. Bernabé Gutiérrez. Ese es el camino que estamos transitando. Sí. Y para evitar eso, y esto lo vengo casi que pregonando en cada vez que he tenido la oportunidad durante los últimos 8 meses, 9 meses, hace falta que los 6, 7, 10 personas que representan las fuerzas democráticas venezolanas se sienten, se pongan de acuerdo. Si hace falta que se pongan doble mascarilla. ¿Pero quiénes son esos? Se ponen doble mascarilla. Nombre y apellido, ¿quiénes son? Bueno, tú puedes empezar por Guaidó, por ser por el nombre que más nos suena en este momento, y sigues entonces con Capriles, con Borges, con Diego Arria, que para mí es el político mejor preparado de Venezuela de Pero lejos. es que a Diego Arria todo el tiempo lo dejan de lado. Bueno, pero entonces no lo podemos dejar de lado. Y yo estoy diciendo porque no hay que dejarlo de lado. Uno no tiene que ser un genio para darse cuenta de que tú estás hablando con una persona preparada. Y entonces, ¿quiénes me faltaron en la gente? María Corina Machado, evidentemente, Antonio Ledesma, me perdona algunos si se queda por fuera del tintero. Henry Ramos? Henry Ramos también tiene que ser. Pero ¿hasta cuándo es que la gente tampoco quiere saber nada Bueno, pero de varios de los que has nombrado? Sí, pero ellos tienen que sentarse y decir, nosotros tenemos que tener una estrategia única. Y además, y voy a decir algo que te va a sonar todavía peor, ahí hay que entonces llamar a Nick Evans, y hay que llamar a Rodrigo Cabeza, a todo el que desde el chavismo, como lo quieran llamar, se haya manifestado en contra de esto, porque necesitamos sumar esfuerzos para ir hacia un objetivo único. ¿Cuál es el objetivo único? Salir de Maduro. Y ese objetivo único necesita entonces que nosotros definamos que ese es el objetivo y que para ese objetivo vamos a trabajar independientemente de las posiciones ideológicas, independientemente de las posiciones que yo tenga, de que si tú me caes mal y yo te caigo, porque si no, no vamos a lograr nada. Eso fue lo que se hizo en Chile para salir de Pinochet y les costó. Yo creo que lo que a mí como ciudadana, por ejemplo, me perturba mucho el tema de que sea Guaidó. Ese ha sido un gobierno corrupto como el gobierno de Maduro. Está muy bien. Son 2 años de corrupción de Guaidó. Entonces, que el ciudadano no tenga otra opción, sino que sea el otro corrupto o el corrupto de relevo el que comande a una oposición. Yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, pero yo no he dicho que Guaidó sea el que tenga que comandar. Lo nombré de primero porque, bueno, ahorita está jugando un papel ahí que yo creo que es importante, pero que en todo ¿Tú crees caso, que sigue jugando un papel? Mira, Estados Unidos a quien reconoce. Sí, pero es que Estados Unidos no puede hacer otra cosa que porque lo otro sería que Estados Unidos dijera, bueno, entonces es Maduro. Bueno, pero está ya bien, cada país está haciéndose. Estados Unidos se está haciendo el loco con Guaidó. Lo que me ha pasado en los últimos 8 meses, Patricia, que me he vuelto asquerosamente pragmático. Ajá. Y el pragmatismo me llega a decir, ¿quién es para Estados Unidos el hombre? Este señor. Pero ¿qué tiene que pasar con este señor? Este señor lo tengo que moderar yo, lo tengo que moderar nosotros, la opinión pública. Entonces, pero nos imagínate, toca a nosotros, la opinión pública. cuando uno intenta decirle algo a Guaidó, enseguida lo que te lanzan son unos perros y unas jaurías y unos laboratorios sucios. Bueno, contra ellos habrá que batallar. Porque no podemos seguir en un asunto donde ellos son los buenos y los demás son los malos, donde ellos son los que tienen la razón y los demás no la tienen. Primero porque eso no es verdad, ellos no tienen la razón, tenemos 2 años en esta historia, es cierto que hay embajadores que han hecho un esfuerzo, el que sea, si ese esfuerzo ha tenido o no fruto, hay una gente ahí que ha trabajado, a Guaidó hay que reconocer que por lo menos ha tenido los bríos de todavía estar en Venezuela con las condiciones que tiene. Pero es que está en Venezuela porque no le van a hacer absolutamente nada, pero lo que le ha hecho un favor al régimen los atornilló. Bueno, no, si yo fuera Maduro, lo tendría en una jaula de oro, le daría lo que me pidiera. Pero es que nuevamente en los escenarios que ojalá tengamos tiempo de hablar dentro de un rato, Sí. Yo no veo a Maduro tan atornillado. Si nosotros vamos a lo que era la política de 1989. Pero con respecto a hace 2 años cuando asumió la presidencia interina Guaidó, ¿cómo ves tú a Maduro? Porque hace 2 años
estaba Maduro muy mal. Bueno, yo sigo viendo a Maduro muy mal, porque el 90%... Pero como hace 2 años, ¿o lo ves fortalecido con respecto a hace 2 años? ¿Qué? ¿Pero qué se llama fortalecido? Bueno, mayor... hace 2 años tenía todo en contra, Sí. y lo que se logró con esto es que todo lo que tenía en contra dentro de su propio escenario se le pusiera a su favor. Claro, pero fíjate que todas las declaraciones de Estados Unidos esta semana, ¿cuáles han sido? Las sanciones siguen. Estamos buscando fuerzas internacionales. Pero con eso no se va a lograr que se vaya Maduro. Claro, pero entonces, ¿qué es lo que quería Maduro? Maduro quería elegir una Asamblea Nacional porque él pensaba que con esa Asamblea Nacional totalmente a su favor, él iba a lograr lo que él anda desesperadamente buscando hace 5 años, que es crédito público, es capacidad de endeudarse, que es lo que la verdadera sanción que ha tenido Maduro en los últimos 5 años, es no poder endeudarse, que los chinos le digan, mientras a mí no me quede legalmente registrado que tú tienes una deuda conmigo, yo no te presto más. Igualito le ha pasado con los rusos, igualito le ha pasado con el resto de los países que le prestan. Y el desconocimiento que ha sufrido esta Asamblea Nacional por parte de Europa, muy tímidamente, y por parte de los Estados Unidos, lo que ha servido es para que esa Asamblea Nacional no tenga el efecto que Maduro quería que tuviese. Entonces, ¿Maduro está fuerte? No, porque Maduro no tiene capacidad de endeudamiento, al punto de que no saben, están negociando con Guaidó cómo hace con la cuestión de la vacunación. Eso es fuerza. No, yo sí creo que tiene fuerza. Lo que tiene Maduro... Yo sí creo que tiene fuerza. Lo que tiene Maduro indudablemente porque es una capacidad represiva muy grande. Eso es fuerza, José Vicente, de eso bien, se trata. Pero del otro lado, Patricia, la gente protesta todos los días por gas, todos los días. El año pasado, en Venezuela, hubo un poquito menos de la mitad de las protestas que hubo en el 2019, pero por el COVID. No, yo eso lo entiendo. Entonces, el malestar social sigue siendo muy alto, pero, y el escenario de 1989 sigue siendo un escenario vigente, que es que la gente se te salga para la calle y no puedas contenerlo. ¿Y tú crees que eso va a pasar con la represión que hay en Venezuela? ¿Tú crees que la gente se va a atrever? ¿O que se le puede pedir eso a la gente? José Bueno, en 1989 también había represión, no como esta represión. No, igual, no existía el FAES, no me vas a decir que es lo mismo, porque... No, está bien, pero hay un momento en que la gente decide miedo o muerte. Y yo creo que la gente está llegando a ese punto donde es miedo o muerte. Y eso está en el arte de la guerra de Sun Tzu. Dale siempre a la gente una salida, de tal manera de que no piense que su única oportunidad es morir enfrentándose. Pero no acorralarla. Exacto. Y Maduro tiene a la gente acorralada de tal manera que tú no puedes descartar que en Venezuela haya en cualquier momento un estallido social. Nunca más justificado que en este momento. Está muy justificado, pero yo no lo veo tan fácil. Pero ¿qué es lo que pasa, Patricia? Lo que pasa es que primero el liderazgo político venezolano tiene un discurso totalmente distinto al del que espera la gente. La gente espera, y es así, que le hablen de sus necesidades básicas. Yo quiero que me hables del hambre y del gas y del COVID que está matando al venezolano con garrote, ¿no? Las estadísticas del gobierno, todo el mundo sabe que porque no puede ser que yo conozca al 90% de la gente que se ha muerto por COVID. Así es. Sí. Entonces, hace falta que este grupo de personas que mencioné antes se sincronice con los sentimientos de la gente. Y sincronizarse es hablar de esas vicisitudes que vive el venezolano. Vamos a hablar de hambre, vamos a hablar de inseguridad, vamos a hablar de la falta de electricidad, vamos a hablar de la cantidad de cosas que día tras día golpean a los venezolanos. Vamos a denunciar quiénes se robaron esos reales. Porque independientemente de que el otro se haya robado, lo que se robó es un robagallina comparado con lo que se robó. Bueno, porque tienen 2 años robando nada más, dales 20 para que tú veas. No, es que es un problema también de cantidades. Y bueno, del acceso que tienen. Yo te voy a dar un dato que es importante que la gente lo maneje, es un dato. Desde que el innombrable llegó al poder en 1999 hasta hoy, si tú agarras todo el dinero que le entró a Venezuela hasta hoy y lo sumas, eso es 3 veces y media lo que le entró a Venezuela entre 1830 y 1998 sumado.
¿Dónde están esos reales? ¿Dónde está el segundo puente sobre el lago de Maracaibo? Pero ¿Dónde es que eso está muy claro, José Vicente. Por eso es que la gente dice, ¿por qué no denunciaba a Maduro? ¿Hasta cuándo lo vamos a decir? Maduro obviamente ha robado, tienen 20 años robando, saqueando el país. Está bien, pero entonces yo no lo puedo perdonar a él. No, es que equiparándolo en robo con un robagallina, no. El robagallina se robó una gallina, pero eso no usted puede se robó ser, el porque futuro del país. por esos argumentos es que América Latina no sale del foso. No, Patricia, yo no estoy perdonando a nadie, no me malinterprete. Es que no se puede perdonar ni siquiera el que se robe un dólar, José Vicente. Eso no se puede perdonar. Cuando Maduro llegó al poder, el año 2012, 13, cuando se haya muerto Chávez, que ya no importa, mi jubilación y la jubilación de muchos de los que me están viendo, era $2.000. Exactamente. ¿Y ahorita es $1? ¿Cuánto es mi jubilación hoy? No, son $5, lo digo orgullosamente. Ganas bien. Bueno, pero es que eso no puede ser. O sea, así como a mí, a los venezolanos le expoliaron el futuro, le expoliaron la vida. Y ese tiene que ser tu discurso. Tú no puedes permitir que en uno de los países más ricos del planeta el uso del político haya sido expoliarte la vida y que el tipo todavía esté ahí con el cinismo que está Maduro. Y ese tiene que ser tu ataque. ¿Y por qué sigue ahí, José Vicente, después de tanto esfuerzo que se ha hecho, y sobre todo esfuerzo internacional? Bueno, la única variable que explica esto es la represión, una represión sin... O sea, ¿tú crees que la oposición lo ha hecho bien? No, evidentemente no lo ha hecho bien, pero ha hecho lo que humanamente ha podido hacer. O sea, ¿tú crees que Guaidó no podía haber hecho más de lo que hizo? No. ¿No podía? No. De hecho, yo no me hice mayores expectativas con respecto a... Entonces, ¿por qué el show de la juramentación y todo eso? Bueno, había que hacerlo, porque tú tienes que juzgar el asunto. ¿Qué pasa? O sea, había que hacer el show. No es que no es un show. Fíjate, Patricia. Se juramenta Guaidó. Empiezan una gran cantidad de manifestaciones en la calle. Aparecen los genios. 187.11. Eso fue un error de dimensiones catastróficas. Que todavía lo dicen, hay gente que lo dice, lo que pasa es que él no lo pidió y el otro no se lo dio. Pura paja. Nadie va a mandar unos soldados a una tierra a que se maten si los que están adentro no están dispuestos a matarse. El 187.11 fue una aguja hipodérmica con morfina a la opinión pública venezolana. La gente dijo, pero si es así, bueno, yo me quedo guardadito. Y tú lo puedes revisar en la prensa. Revísalo. Y tú vas a encontrar que cuando empieza el 187.11, esa efervescencia que había en la calle se disipó. Y se disipa porque, bueno, ¿para qué voy a estar yo matándome en la calle si va a venir la caballería a resolverme la asunto? Y ese tipo de errores, que no son errores de la oposición, porque entonces ahí empiezan los errores de los terceros actores. ¿Quiénes son esos terceros actores? Los moderadores de la opinión pública, esta gente que aparece y Pero, por ejemplo, eso que tú estás diciendo, que ya venían, ya los Marines estaban listos, que estaban ya en la costa venezolana, eso lo vi yo en el canal oficial de Guaidó aquí, que es EBTV. Durante una semana estuvieron diciendo que ya mañana era la invasión, pasado mañana, y eso era enviado desde la matriz de opinión que generaba, o que genera la oficina de prensa de Guaidó. ¿Y quiénes siguieron con la fiesta? Porque con esa fiesta siguió todo el mundo, no me hagas decir nombres, pero hubo líderes políticos que dijeron 180, y hay que exigir a 187. Pero no lo dijo el propio Guaidó en una presunta intervención en la ONU, que tampoco era intervención en la ONU. Lo dijo cuando ya todo el mundo se había cansado de decir que eso había que hacerlo. Eso fue una autotrampa, una estupidez, si me perdonas que utilice eso no iba a pasar. Porque no es que tú le dices a Estados Unidos, mándame unos marines aquí, que eso no es así. Porque bueno, tú tienes años aquí viviendo en Estados Unidos, Patricia, tú sabes cómo funciona la opinión pública norteamericana. Bueno, yo siempre dije que eso no era así, entonces me caían encima. Bueno, y yo también lo decía, y la gente me caía encima la prosapia, ¿no? Usted no sabe nada de eso. Yo, bueno, está bien, a mí me regalaron el título de una caja de ACE, venía ahí, yo lo monté en mi... No, pues yo creo que ha habido... A la hora de ver culpas, sí, aquí hay culpas, pero también hay otras culpas que también tenemos que agregar en el inventario de culpas para que no volvamos a cometer
los mismos errores porque estamos repitiendo 2004 fue el año 2020 y el año 2021 va a ser el año 2005 o 2006. No puede ser. O sea, no podemos volver a repetir el asunto, que el G4 vaya y se reúna con el Venezuelan Desk en el Departamento de Estado y le digan, ay, ya nosotros estamos unidos. Eso no puede volver a pasar. Nosotros, desde la opinión pública, tenemos que empezar a presionar a los políticos para que actúen de una determinada manera. ¿Cuál es la determinada manera? Bueno, ahorita tenemos que salir de Maduro. Para que salgamos de Maduro, ustedes se tienen que poner de acuerdo. ¿Pero ponerse de acuerdo en qué? ¿En función de qué? Pero es que es sencillito, porque no te estoy pidiendo que seas de Porque yo izquierda. te voy a decir una cosa, que yo vi que lo de Guaidó cuando lo vi precisamente reunido con Henry Ramos, es que son gente que están ahí para hacer negocios, José Vicente. Está muy bien, Patricia. Es una oposición comercial. Por eso es que nosotros tenemos que dejar de ser observadores del proceso político y convertirnos en un mecanismo de presión sobre esos individuos, y entonces o los presionamos a ellos y que ellos hagan lo que tengan que hacer o los sustituimos. Es que eso es lo que hay que hacer, porque no puede ser que no haya sustitución para eso en un país joven como es Venezuela. Bueno, lo cierto es que no han aparecido. Es que no han aparecido, no los dejan aparecer los medios de comunicación, la misma represión política del régimen. Acuérdate que los medios en Venezuela ya no son como los medios que acabaron con la democracia en Venezuela. No, es que en Venezuela no hay medios de comunicación prácticamente ya. Pero estamos hablando de redes sociales, de periodistas que trabajan y que están en una nómina opositora. Entonces, no permiten. A mí me encantaría ver nueva gente que haga las cosas. Pero, ojo, también quiero ver gente que no sea tan prepotente como para pensar que porque tienen un liderazgo se la saben todas, porque eso también los he visto. Pero que eso es lo que ha pasado hasta ahora. Muchachos de 34, 35 años, que tú hablas con ellos y ellos te lo dicen, no, yo sé eso, profesor. Y yo le digo, no lo sabes. Si te pongo un examen ahorita te raspo, no lo sabes. Pero yo sí veo que en la provincia, en Venezuela, por ejemplo, sí hay liderazgo, yo los he visto, los he entrevistado, hay muchachos jóvenes. Si tú me perdonas que yo dé un nombre aquí, hay un No, lo que tú quieras. Hay un señor que se llama Richard Mardo que hace un trabajo impresionante todos los días, sábados, domingos, todos los días está el tipo en Aragua ayudando a la gente. Bueno, y lo han denunciado montones de veces por montones de cosas. Es lo que yo te digo, que es que... Pero lo denuncian ¿por qué? Porque yo lo que lo veo es trabajando. Por eso, pero es lo que yo te... Pero todo es como que si todos tienen un rabo de paja, tienen una... no puede ser que no haya una oposición, un liderazgo genuino, que no quiera estar ahí para cogerse la partida de alimentación. Porque tú me dices a mí que es que no se han robado nada, pero es que mira, yo quisiera que Guaidó presentara cuentas del dinero que se ha dado para la ayuda humanitaria en Venezuela. Yo quisiera que Guaidó diera cuenta de todo lo que se ha manejado a nivel fíjate, Patricia, en monómeros, en SIDGO, pero ¿por qué nosotros no tenemos derecho a que Guaidó nos presente cuentas? Sin ánimo de defender a nadie. ¿De qué me tiene que presentar cuentas Guaidó? De monómeros me tiene que presentar cuentas. ¿Por qué no las presenta? Por cierto, que yo tengo una perlita de monómero que se las doy la semana que viene. De las últimas de la Carmen, Elisa Hernández. Vamos a exigírselo, porque es nuestro derecho. ¿Cómo hacemos para exigírselo? Si apenas le exiges, empieza una guerra de laboratorio sucio que cuesta un dineral contra el que se lo exige. Y le caemos a la jauría también. Vamos a pedirle cuentas de Citgo y de PDVSA ad hoc. De eso le podemos pedir cuentas. Ahora, de lo que se ha hablado paja, porque tú sabes que es paja, USAID no le ha dado dinero a Guaidó. Bueno, pero le ha dado dinero a las ONG. A las ONG. ¿Quién maneja las ONG? Bueno, entonces, ahí vamos. ¿Quién las maneja? Porque ahí están las novias y las esposas, para que sepa. Bueno, pero entonces ahí tenemos que hacer el trabajo periodístico o el trabajo de investigación. Bueno, yo creo que yo lo hago. Me falta es no dormir las 8 horas que duermo. Bueno, pero entonces decimos, esta ONG hizo tal cosa. Pero de ahí a decir que lo que está pasando con esta ONG es culpa de Guaidó, hay que ver quién maneja las ONG, porque hasta la novia de uno que está aquí maneja una ONG que recibe dinero. Lo que yo digo es, el dinero no se ha visto. No se ha visto, José Vicente. La gente que está pasando trabajo en Colombia, en Perú, en Ecuador, no han visto ese dinero. ACNUR le entregó $100.000, lo repito 1000 veces, a Oscar Pérez en Perú para que pusiera una casa supuestamente de refugiados y es mentira. $100.000. Entonces, esas son las cosas que yo digo que hay que presentar cuentas.
Hay que presentar cuentas. Estoy totalmente de acuerdo contigo. La Unión Europea dio un dineral y tampoco se ha visto eso. Patricia, al tiempo que pedimos esa rendición de cuentas, también tenemos que moderar la opinión pública para que exija cuál es la posición de la oposición venezolana con respecto al gas, a la gasolina, al agua, a la criminalidad, a la falta de alimentos. Y tenemos que obligarnos a hablar de eso. Pero eso es lo obvio, además, pero es que a la gente tú no le puedes estar hablando ahorita de libertad. Pero, porque la libertad es que yo me pueda decidir esta noche si como o no como. No que yo me vea obligado a no comer. Pero es que lo que tú decías al principio, José Vicente, es real. No hay una conexión entre el liderazgo político y lo que está viviendo la gente, porque el liderazgo político no está pasando el trabajo que está pasando la gente. Tristemente. El liderazgo político tiene gasolina, tiene gas, tiene comida, tiene todo. Tristemente. Tiene atención médica. Entonces, el liderazgo político de oposición no tiene absolutamente ninguna carencia por cierto, que lo conecte con el pueblo en Venezuela. Por cierto, que Maduro es el único que ha dicho que se van a vacunar a los políticos. Eso es anatema en el resto del mundo. En el resto del mundo, exactamente. Pero bueno, debe ser que los cubanos también están vacunando a los políticos cubanos, entonces él hace lo mismo. Eso es algo que la gente debiera estar diciendo, pues un momentico. Primero los viejitos. Primero los ancianos, primero el personal médico. Primero los que están en primera fila, ¿no? Exactamente. Del combate y los viejitos. Pero fíjate que entonces lo que pasa, Patricia, es que estamos como en un campo de batalla donde los tipos tiran unos tiros por allá y nosotros nos confundimos con esos tiros por allá cuando la batalla está aquí. Y lo que tenemos que olvidarnos de esos tiros por allá y venir a la batalla. Mire, Maduro, ¿cómo es eso? ¿Por qué el hijo de Maduro se vacunó? Bueno, se vacunó, el hijo de Maduro es el que maneja el negocio del oro en Venezuela, el hijo de Maduro muchas cosas. Bueno, pero... Eso así se manejan. Eso tendría que ser un escándalo. Bueno, así se manejan esos porque el hijo de Maduro no tiene más privilegios que un viejito de 70 o 75 años. Usted tenía que buscar a un viejo de 70 o 75 años vacunado. Ah, no, tú vas y vacunas a Bobolongo. Eso es, bueno, y yo no dudo que la oposición, yo no dudo que Ramos Jalub ya debe estar vacunado, por ejemplo. Bueno, tiene más de 70 años. Bueno. Le corresponde. Yo te digo, a mí me vienen a poner una vacuna aquí, que tengo 55, y digo, ya va, que allá al lado hay un señor que tiene 60 y la necesita más que yo. Claro. Por ejemplo, tú. Es que es una sinvergüenzura muy grande, es que es todo. Y el país, mira, a mí lo que me da dolor de todo esto es que las consecuencias las viven los más vulnerables. Exactamente. O sea, las consecuencias de toda esta barbaridad. Ajá, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, Patricia? Nosotros tenemos que redimensionar nuestra capacidad de acción para esto que te estoy diciendo. Esta gente, estos o los que quieran sustituirlo o puedan sustituirlo, se pongan de acuerdo en que tenemos que salir de Maduro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Que el asunto es forzando a que haya un proceso. Bueno, no sé, ojalá ese sería el menos cruento. Porque lo que sí es cierto es que si yo voy a ir a unas elecciones este año, la pregunta que yo voy a hacer es ¿por qué no fui el año pasado? Sobre todo cuando yo dije... Lo dijimos en el segmento anterior, ¿cómo tú vas a explicar eso? Sobre todo cuando yo dije en el año 2019, 2019 en enero, las elecciones de diciembre de 2020 van, queramos nosotros o no queramos. Yo siempre lo dije también. Entonces, si esas elecciones van, ¿por qué yo no me preparo para esas elecciones? Que los tipos, bueno, yo monto mi CNE paralelo y yo monto, eso se hizo en el año 2015. ¿O es que en el año 2015 se ganó por obra y gracia del Espíritu Santo? En el año 2015 se ganó porque hubo un trabajo. Entonces estás reconociendo que ha habido errores, ¿no? Es que yo no estoy tratando aquí de salvar a nadie, porque ese no es el asunto. Ha habido acciones, esas acciones no han tenido éxito. Un error es distinto. Error es cuando yo me pongo a escribir y una palabra se me fue sin una H. Es un error. No, yo apliqué una estrategia y la estrategia no funcionó. Pero también además se veían que muchas estrategias estaban destinadas a no tener mayor duración.
¿dónde está este evento que se hizo el 12 de diciembre? ¿Fue? Sí, ajá, la consulta. Eso es una cuestión donde mucha gente se quedó, epa, ¿qué pasó aquí? El asunto era entonces, para decir eso es algo fallido, es un error, ¿cómo se llama eso? Aquí, no, eso es peor. Un poquito porque... No, eso no es un error, eso es peor. ¿Qué es eso? Eso es a propósito. Exacto, es un engaño. Entonces, contra eso es que yo voy. Pero eso no es un error. Eso es un engaño, contra eso es que yo voy. No le puede seguir mintiendo a la gente, José Vicente, no se le puede seguir mintiendo al país. Bueno, pero entonces, para eso estamos nosotros, Patricia. Estamos para decirle a la gente, no se deje seguir engañando, exija, pida. Bueno, ese es el papelito que vengo yo jugando, un papelito a veces además de las cuentas... Un papel fallido. Bueno, viste, pero yo no diría que es un error. Pero eso ¿Tú dirías que es un error? Yo lo voy a seguir, Simplemente no has tenido éxito en tus acciones que conduzcan al objetivo de tu estrategia. Gracias a los laboratorios de guerra sucia. Entre otras cosas. Eso es así. Entre otras cosas. Pero lo que tenemos que lograr, Patricia, y tú tienes una ventana aquí muy importante, es que los políticos se ocupen de la gente. ¿Qué se llama ocuparse de la gente? ¿Desde cuando no se ve a Capriles como cuando era gobernador y candidato presidencial caminando por un barrio? Y no los verás, porque es que no les importa a la gente, yo estoy cansada de decirlo aquí, no les importa. Bueno, entonces... No, y se ha demostrado que no les importa, porque no puede ser, José Vicente, que en toda América esté pasando lo que está pasando con los venezolanos y no haya ni un pronunciamiento por parte de Guaidó. O sea, lo de la xenofobia contra los venezolanos, lo que está pasando en Perú contra los venezolanos, en Panamá, y que no haya un solo pronunciamiento, ni siquiera un llamado. Yo en un programa especial que voy a presentar el lunes, ahí demuestro que cuando la misma diputada se metió con los colombianos, salió la canciller de Colombia una nota de protesta contra el gobierno de Panamá. Entonces, ¿por qué nosotros no tenemos a alguien que haga eso? Julio Borges, ¿dónde está? Ocupado otras cosas. Entonces a eso me refiero yo. ¿Cuándo se van a ocupar de la gente? ¿Cuándo? Cuando nosotros los presionemos. Y gente en la que está allá adentro y gente en la que está afuera. O a que se vayan. Se vayan. Porque si Borges no quiere seguir siendo canciller porque está más pendiente de las elecciones, entonces que agarre su cuchuchú. Que se vayan todos, que se vayan. Y trabaje en las elecciones y le deje a otra persona la cancillería. Pero, nuevamente, no podemos soslayar nuestra responsabilidad en este asunto como personas, no tú como periodista y yo como líder de opinión, no. Todos los venezolanos todos tenemos una responsabilidad en este asunto de exigirle a los tipos un comportamiento. Y si no estás de acuerdo con ese comportamiento, entonces te quito mi apoyo, te quito mi simpatía. ¿Por qué? Porque tú no estás haciendo las cosas que tienes que hacer para solucionar lo que yo creo que son los problemas que hay que solucionar en Venezuela. Bueno, José Vicente, ya que ahora estás aquí cerquita, espero que nos veamos con más frecuencia y ya tú sabes que Factores de Poder está ganado para esa idea. Así que para terminar bonito aquí. Vamos a ir a un corte. Gracias, José Vicente. Gracias, Patricia, por la invitación. Vamos a un corte y regresamos a desconectarnos con Juan Carlos Duque. Ya regresamos.